Hola amigos del ajedrez, estudiando con Kasparov la española abierta. En esta partida, Kasparov se enfrenta a una defensa contra la española o Ruy López, en la que podremos aprender detalles de la misma, así como un medio juego emocionante y un final de maravilla. Si desea aprender, siga hasta el final. Comenta Kasparov: mi siguiente victoria en la segunda ronda contra Sveshnikov también la conseguí mediante un sólido juego posicional en un final insípido con peones simétricos. Es cierto que cometí un error, pero mi oponente no supo explotarlo y lo trasladé a un final de peones ganador. En el vídeo anterior que nosotros realizamos en la partida de Cohn y Rubinstein, Kasparov mencionó este final. Continuamos con los comentarios de Kasparov, pero en la tercera ronda salí de mi escondite y gané a Yusupov, que también había empezado con 2 de 2, en un estilo que un comentarista incluso comparó con el de Alekhine. Mi propio comentario estaba más cerca de la realidad. Artur y yo somos amigos. Los dos estudiamos en la escuela de Botvinnik. Antes de esto, solo nos habíamos enfrentado en competiciones juveniles. Y ahora, nuestro primer encuentro adulto, e inmediatamente en el campeonato del país. En Minsk, Artur debutaba en la Premier League, o sea, en la primera liga, y resultó que yo, como un veterano, lo estaba examinando, pero gané con sorprendente facilidad. La partida comenzó con E4, E5, caballo F3 y caballo C6. Antes del otoño de ese año, el repertorio de Yusupov comprendía la aguda variante Chelyabinsk y la tranquila defensa Petrov. Pero en la primera liga, Artur ya había empleado la variante abierta de la Ruy López, que se puso de moda después del encuentro Karpov-Kornoy en Baguio, 1978. Alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, caballo por E4, D4, B5, alfil B3, D5, D por E5, alfil E6, alfil E3. En ese momento, esta era una de las continuaciones más raras y poco estudiada, que mi oponente ni siquiera podría haber mirado en sus preparativos. Las variantes principales son aquí C3, así como dama E2, que si mal no recuerdo es conocido como el ataque Moscú, o de lo contrario, también la línea caballo de B a D2, caballo C5 y C3, que eran ciertamente bien conocidas por Yusupov. Siguiendo la partida con alfil E3, alfil E7. La Enciclopedia de Aperturas 1974 prometía a las negras una igualdad fácil después del salto caballo A5, pero la partida Kupreishis-Slutsky Moscú 1979 sacudió esta evaluación. Caballo D4, dama D7, dama E1, caballo por B3. Es interesante el retroceso del caballo a C6. Seguimos con caballo por B3, A por B3, alfil E7, B4, C5, caballo por E6, F por E6 y F3, con ventaja para las blancas. A principios de la década de 1980 se popularizó el movimiento 9 alfil E3 y la segunda edición de la enciclopedia ya no recomendaba caballo A5. Por otro lado, el desarrollo alfil C5 ocurre a menudo. Por ejemplo, dama D3. Es interesante llevar la dama a E2,
enroque y ahora torre D1, que conduce a una tabilla de la variante con dama E2. Siguiendo con dama D3, enroque, caballo C3, caballo B4, dama E2, caballo por C3, B por C3, alfil por E3, dama por E3, caballo C6, A4, caballo A5. En este momento, el traslado de la dama a E7 es interesante, como se jugó en una partida entre Svitler y Carlsen en Bakú 2008. Tras caballo A5 sigue A por B5. Sin embargo, es más interesante el traslado del caballo a D4. Tras A por B5, dama C5. O también la jugada caballo D4, dama E8, F4 y C5, como ocurrió en la partida Kasparov-Kranjnik, cuarta del match en Moscú 2001. Seguimos con dama C5 y ahora C6. Esto se presentó en la partida Holmov-Antoshin en el 35º campeonato de la URSS en Kharkov en el año 1967. En ambos casos, siempre con igualdad. Seguimos la partida con alfil E7, caballo de B a D2. La teoría de esta línea estaba en su infancia y fue solo más tarde que el movimiento C3 se consideró más precisa. Después de esto, aparte de enroque en el 10º movimiento y caballo BD2 transponiendo a una posición de la partida, las negras tienen otras dos posibilidades. Una más sólida, clásica, y otra más aguda, moderna. Continuamos entonces con, después de C3, considerado como la mejor, las negras pueden responder con dama D7, caballo de B a D2 y torre D8. También podemos mencionar caballo por D2, dama por D2, caballo A5, alfil G5, que es interesante, donde aparece en el encuentro Sokolov y Yusupov en Montpellier en el torneo de candidato en 1985. Tras torre D8, torre E1, enroque, alfil C2, F5. El desplazamiento alfil F5 es interesante y es más sólido, como se presentó en la partida Dolmatov-Yusupov en la primera partida del match en Wincancy de 1991. Después del avance del peón a F5, siguió la captura al paso E por F6, caballo por F6, A4, una buena jugada típica para darle vida a la torre de A1 y debilitar el peón de B5. Caballo G4, un movimiento dudoso, A por B5, A por B5, alfil D4, caballo por D4. Hasta aquí la partida Kasparov-Chirov en Izmir 2004 y ahora el blanco debía jugar C por D4 con una ventaja para las blancas. La otra alternativa es caballo C5, alfil C2 y ahora dos alternativas. Una, alfil G4, caballo de B a D2 con la idea de jugar dama B1, presionando evidentemente en esta diagonal. Las negras en este análisis jugaron caballo D7 y ahora torre E1, pero no desplazar el alfil a F4 debido al buen movimiento de G5. Tras torre E1, caballo de D por E5. Más arriesgado, pero más basado en principios que la jugada enroque, alfil F4, como se presentó en la partida Dolmatov-Yusupov, la séptima partida de su match en Wincancy 1991. Caballo D por E5,
caballo por E5, caballo por E5, alfil D4 y ahora F6. O también la retirada caballo G6, que es un nuevo ejemplo entre Balogh y Mijailevski en la Olimpiada de Khanty-Mansisk en el año 2010. Y por el momento las negras detienen todos los ataques. Continuamos entonces con la partida. Tras caballo de B a D2, siguió entonces enroque. Sin embargo, se considera como mejor movimiento la retirada caballo C5, que es más precisa. Y si ahora C3, entonces caballo D3 es un buen movimiento, ocurrido en la partida Panchenko-Tukmakov en Tashkent en 1980. Después de enroque, el blanco respondió con C3. Y así, después de todo, el juego se transpone a una línea de la antigua variante con 9 C3. Otra continuación hubiera sido aquí caballo por E4, que es totalmente inofensivo. D por E4, alfil por E6, F por E6, dama por D8. La retirada caballo D2 es respondido con dama D5, dama G4, caballo por E5 y dama por E4 con torre de A a D8. Es lo que propone Kasparov en este momento. Dama por D8, torre de A por D8, caballo D2, caballo por E5, caballo por E4 y caballo C4, con lo cual las negras tienen al menos una igualdad. Seguimos entonces, continuamos con C3 y ahora alfil G4. Veamos otras dos continuaciones, por ejemplo, la captura o cambio caballo por D2, dama por D2 y dama D7, o directamente dama D7, que se considera más o menos fiable. Sin embargo, en mi opinión, comenta Kasparov, el movimiento del alfil también es mejor que su refutación empañada. Seguimos con alfil G4 y ahora caballo por E4. H3 es interesante. Caballo por D2 y ahora H por G4 nuevamente interesante. En lugar de la antigua captura con la dama en D2, alfil por F3, G por F3 y caballo por E5, como ocurrió en una antigua partida entre Lehmann y Günzberg en Nuremberg 1883. Después de H por G4, caballo por F1. Después de la captura en F3, caballo por F3 jaque, G por F3, caballo por E5 y dama por D5, los dos alfiles dan a las blancas alguna ventaja. Caballo por F1, rey por F1, caballo A5, alfil por D5, C6, alfil E4 con compensación por la calidad. En Simajin Cotillard, Filadelfia, 1989. Caballo por E4, D por E4, dama D5. Las blancas no tienen elección particular. Por ejemplo, el traslado del alfil a D5 ha respondido con el buen movimiento caballo por E5, que es igual, ocurrido en Heller, Korchnoi, Curazao, Candidatos, 1962. E por F3 fueron brevemente considerados en la enciclopedia de la época, pero en el tablero ambos jugadores, comenzando con 10 caballo de B a D2, jugaban a la vista, entre comillas, y con cada movimiento estaban reinventando la rueda. Seguimos con la partida dama D5 y ahora E por F3. Después de la partida, Artur sostuvo que el final, tras el cambio dama por D5, alfil por D5, E por F3, alfil por C6, F por G2, era seguro para las negras. Esto no es del todo así. En el caso de rey por G2,
pero se había jugado también torre de F a C1, que fue respondido con torre de A a B8 como buen movimiento en una partida entre Saidbakasov y Korchnoi, segunda del MASH en Astana en el año 2003. Después de rey por G2, tenemos aquí dos continuaciones. Torre A D8, la típica jugada sofocadora, viene ahora con A4, que le da a las blancas una pequeña pero duradera ventaja. Partida Alekhine-Teichmann, cuarta partida del MASH en Berlín 1921. La otra continuación interesante es torre de A B8, con la idea de jugar A4, B por A4, torre por A4 y alfil E2, con igualdad. Mientras que si ahora 17 H3, como se puede ver en la partida Adam Fressinet en Bastia 2005, entonces sigue alfil E6, que es buena jugada, F4 y F6. O, por su parte, B4 es respondido con F6, un buen movimiento, y ahora es interesante el jaque con alfil D5. El avance del peón a F4 es respondido con torre de B a D8 con igualdad, en la partida Kostenjuk-Ernst en We Can See 2005. Después del jaque alfil D5, rey H8, F3, alfil F5, E6, alfil D6, torre de F a E1, torre F a E8 y las blancas probablemente no puedan abrirse paso. Seguimos con E por F3 de la partida. Dama por C6, F por G2, dama por G2, dama D7 y alfil H6. Después de pensarlo un poco, encontré este movimiento llamativo. Sin ella, las blancas no tienen esperanza de una ventaja. Por ejemplo, dama G3, torre de A a D8, F3, alfil F5 con igualdad. Wolf, Tarrasch, Marisch, Ostrau en el año 1923. El inesperado giro de los acontecimientos. Ahora comienza una especie de conmoción táctica. Inquietó a Artur. Se sumó a sus pensamientos y en el siguiente movimiento cometió un error fatal. Alfil H6, G por H6 y F3. Es improductivo el avance del peón a E6, F por E6, dama por G4 jaque, rey H8, dama por E6, dama por E6, alfil por E6, alfil C5, torre de A a E1, torre de A a E8 con igualdad. Michel Najdorf, Mar del Plata, 1941. Después de F3 siguió un error, H5. Esto conduce al desastre. ¿Qué tan alto es el valor de un movimiento en una posición abierta? Intuitivamente me di cuenta de esto inmediatamente al ver la principal debilidad de la posición de las negras, la vulnerabilidad del alfil D7 y su punto F7. Veamos dos continuaciones, o tres, que menciona Kasparov, como son alfil C5, que es dudosa, rey H1, torre de A a E8, sugerido en la enciclopedia, también es inadecuado. Torre de A a E1, dama C6, torre E4, seguido de F por G4 con una potente presión. Así como rey H8, que es dudosa, también por F por G4 y ahora H5. La jugada torre G8 para aprovechar la columna G he respondido con H3 y nuevamente H5 es un error debido a torre A D1. Después de H5 sigue el golpe torre por F7, alfil C5 jaque, rey H1, dama por G4, dama por G4, F por G4 y torre por C7 con un peón de ventaja. Sin embargo, es preciso el movimiento torre de A a E8, completando el desarrollo y amenazando el jaque alfil C5.
y después del movimiento rey H1, entonces capturar el peón de E5. A esto el blanco responde con torre de A a E1 como buen movimiento, H5. Un error es, o de valor dudoso es, alfil H4 por torre H2. Tras la jugada H5, en este análisis sigue rey H1, dama C6. Esto habría permitido a las negras luchar por la igualdad. Por ejemplo, F por G4, dama por G2 jaque, rey por G2 y torre D8. Un buen movimiento de las negras que tienen actividad. O el traslado torre E4 y torre D8. Pero no, hay que tener cuidado con toda esta jugada. Alfil D6, que es un error debido a E por D6, torre por E4 y F por E4, ganando en la partida Nunn Heydrich en Bundesliga 1985. Tras torre D8, F por G4 y ahora torre D2. Buena jugada. Por lo tanto, el movimiento 20 torre E2 es mejor, aunque aquí también después de rey G7, F por G4, dama por G2 jaque, torre por G2, H4, torre de G a F2, F6, E6, torre D8, los logros de las blancas son leves. Se deduce que no solo dama por D5 en el movimiento decimotercero, sino también E por F3 en el mismo movimiento es aceptable para las negras, pero aquí la psicología jugó su papel. Después de esta partida, la variante desapareció del juego entre los grandes maestros. Seguimos entonces con la partida con el error de H5, torre de A a D1. Solo esto resulta, y sin embargo es una novedad. Demasiado poco da a las blancas la captura F por G4, que es un error debido a dama por G4, dama por G4, F por G4 y torre F4, que se presentó en la partida Acosta-Smetan en Bogotá 1978. Y ahora con torre de A a E8, las negras logran la igualdad. Seguimos con torre a D1, dama F5. Después del traslado de la dama a C6, seguiría F por G4, dama por G2 jaque, rey por G2 y torre de A a D8. Pero no la captura del peón directamente H por G4 debido a la entrada de la torre en séptima con torre D7. Por lo tanto, hay que oponerse con la torre en la columna con torre a D8, torre por D8, alfil por D8, G por H5, C5, alfil D5. Las negras tienen un final extremadamente difícil. Ahora, alfil C7 es un error que se cometió en una partida entre Osbar y Zlatolaviev en Gauzdal en 1986, donde después de E6 las blancas tienen una posición prácticamente ganadora. Y aquí usted puede comprobarlo, las negras no pueden capturar en E6 debido a alfil por E6, rey G7 única y H6 jaque, con lo cual ganarían la torre. Por lo tanto, seguimos entonces con dama F5, F por G4 y dama por E5. Es difícil poner un signo de interrogación a esta jugada. La defensa, después de la captura dama por G4, torre D7, torre de A a E8 y torre por C7, debe haberle parecido muy ingrata a Yusupov. Tras dama por E5, torre D a E1. Buena jugada. El movimiento decisivo. En contraste con el golpe torre por F7, que es un error debido a rey H8, o también otro error con torre F5, que es respondido con dama de 3 jaque, rey H1, H por G4, dama por G4 jaque y rey H8 con igualdad. La caída de las negras es causada por la posición abierta de su rey y el estado
descoordinado de sus piezas. Sorprendentemente, aunque parecería tener un ritmo para la defensa, ya no es posible hacer nada. En la partida, torre D a E1 y ahora dama C5 jaque. Las otras dos continuaciones, dama D6, he respondido con el golpe torre por F7, que es posible porque la dama mira a la torre de A8. O dama G5, torre F5, ahora sí es bueno este movimiento, dama H4 y torre E4. Las torres están muy activas y ahora rey H8, G5, que esto es malo evidentemente para las negras. La dama está atrapada. Por lo tanto, dama C5 jaque, rey H1, torre de A a D8. Esto hace perder una pieza, pero ¿qué pueden jugar las negras? Veamos. Por ejemplo, en este caso, torre de A a E8 no servía por torre F5, dama B6, G por H5 jaque, rey H8, torre por F7 y ahora torre por F7. O la jugada alfil F6 es respondida con torre por H7 jaque, ganando inmediatamente con un mate en dos movimientos tras dama G6 y dama H6. O de lo contrario, otra alternativa, torre G8 respondido con torre de E por E7, torre por E7 y el espectacular dama G7, que es más pintoresco, ganando inmediatamente. Una vez que se capture la dama, seguiría torre F8, torre G8 y torre por G8 mate. Por lo tanto, torre por F7, alfil por F7, torre F8, torre G1, amenazando mate, dama por G1. De lo contrario, el mate no se podía evitar. Dama por G1, torre por F7 y H6. Las blancas también tienen un ataque decisivo después de 21. Alfil H4, torre F5, dama D6, torre de E a F1 o torre G1. O de lo contrario, el movimiento de alfil a D6, que también ha respondido con torre F5, dama A7, G por H5 jaque, rey H8, torre G1, torre G8 y torre G5, con ventaja ganadora. Después de C6, que es poco más resistente, puede seguir aquí torre F5, dama D6, G por H5 jaque, rey H8 y alfil por F7, que es bueno para las blancas. Así como también en el movimiento 22, dama E4, alfil H4, o la otra línea que sería torre A7, torre F5, dama D6, torre D1, dama H6, G por H5, con ventaja ganadora. La variante alfil D8 es respondido con el nuevo golpe en F7 con la torre, torre por F7 y alfil por F7, que culmina con la victoria. Alfil H4, torre F5, dama D6 y torre de E a F1. Ahora dos alternativas que da Kasparov aquí en sus análisis, dama E7 o la línea torre A7, G por H5, que es decisivo. Después de dama E7, dama C2, también con amenazas aplastantes que caen sobre las negras. Seguimos entonces con la partida donde se jugó torre a D8 y el blanco respondió con torre F5, dama D6, torre D5, dama G6, torre por E7. Ya aquí se podía haber bajado el telón, pero Artur, contesnado por semejante Blitzkrieg, siguió jugando por inercia. Esto Blitzkrieg debe ser una expresión alemana que quiere decir tal vez apuro de tiempo. Por lo tanto, estaría en el movimiento 27 con el reloj bastante apremiado. Torre por D5, alfil por D5, H por G4, dama E4, dama por E4, alfil por E4. Realmente con una pieza de ventaja por dos peones
es suficiente para abandonar, como había mencionado Kasparov. Torre D8, torre por C7, un peón menos por la pieza. H5, alfil C2, torre D5, alfil B3. El alfil se traslada a una diagonal más activa. Torre F5, rey G2, A5 y torre por F7. Una buena jugada. No es esencial, pero llamativo y efectivo. La transposición a un final de peones es la forma más rápida de forzar la capitulación. Torre por F7, rey G3, A4, alfil por F7, jaque, rey por F7, H4, rey G6, B3, A3 y C4, B por C4 y B por C4, rey F5, rey por H5, rey E4, rey por G4, rey D4 y H4. Las negras abandonaron. El peón blanco promueve 2 jugadas antes. Los tiempos en la partida fueron 2 horas y 14 minutos para Kasparov y 2 horas 24 minutos para Yusupov. Un hat-trick 3 tantos como en Minsk 1978. De la prensa se comentó, escribe Kasparov, el campeonato del país comenzó con una sensación. Después de 3 rondas, el líder era Kasparov con un resultado del 100%. Sus 3 victorias iniciales, convincentes, marcaron en gran medida el tono de toda la competencia. Para que comprendan, esto lo expongo yo, mejor el comentario de Kasparov, les muestro las mejores jugadas para concluir la partida. Después de H4, rey por C4, H5, rey C3, H6, rey B2, H7, rey por A2, H8 igual a dama, rey B1, dama B8 jaque, rey C2, dama E5, rey B1, dama B5 jaque, rey A1, dama C4. El peón no puede avanzar debido al mate en la casilla C1. Por lo tanto, rey B2, dama B4, rey A2, rey F4 y al mover el rey las negras, su peón caerá. Una intensa partida muy interesante con mucha teoría de esta apertura española variante abierta que espero haya sido de utilidad para nuestros amigos amantes del ajedrez. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!